Bueno, como ustedes escucharon, mi principal línea de investigación pues es la historia de la cultura escrita y me preguntaba entonces cómo poder enlazar eh, lo que yo hago, lo que yo investigo con la temática de este seminario. Así que bueno, pues titulé esta presentación Cuando las palabras sangran, usos violentos de la escritura. Bueno, ¿qué hacemos en Historia de la Cultura Escrita? ¿Qué nos dedicamos? Nuestro objeto de estudio son los usos y prácticas de la escritura a través del tiempo. La escritura ha tenido muchas formas, es definitivamente un producto cultural, no todas las culturas la usan de la misma manera ni practican de la misma manera. La escritura, nuestra sociedad actual está tan habituada a la escritura que es una de esas cosas que damos por hecho o que pensamos que pueden ser casi que universales, ¿no? Y no, pues la historia cultural ha hecho énfasis en estas distinciones entre culturas y en tiempos históricos. Es una denominación medianamente reciente, tiene 20 años para acá, más o menos, es una denominación ya de este siglo, pero eso no significa que no se hiciera antes historia de la cultura escrita. Historia de la cultura escrita se había hecho pues desde tiempo atrás. Ahora le llamamos así porque pretende ser pues una forma de aproximación al pasado que engloba todo esto que les pongo en las viñetas. La historia de la alfabetización, que durante mucho tiempo formó parte de la historia de la educación, y preguntándonos cómo se aprende a leer y a escribir. Eh, bueno, aquí habría que decir esto, ¿no? Cuando hablamos de historia de la cultura escrita, estamos hablando o presuponiendo que siempre que hay escritura es porque habrá lectura, ¿no? Entonces es un binomio que trabajamos así. Entonces, bueno, pues la historia de la alfabetización con esa gran pregunta de cómo se aprende a escribir y a leer en determinados momentos históricos, en diferentes situaciones, en diferentes culturas. Otro de los objetos privilegiados de la historia de la cultura escrita es el libro per se, como objeto material. Y es entonces la historia del libro, dándonos cuenta de que pues también hoy en día cuando pensamos en libro, todos pensamos en un libro impreso y nos cuesta más trabajo pensar en un libro digital, pero no pensamos en un rollo de papiro, así de momento, ¿no? Cuando, pues si le hubieran preguntado a Sócrates, bueno, Sócrates tal vez no tanto, pero a los posteriores, pues hubiera pensado en un rollo de papiro. Entonces, la historia del libro tiene tres grandes momentos, pues el estudio de la codicología, todos los libros manuscritos, eh, que su definición pues es un códice, ¿no? Y de ahí que los códices mesoamericanos pues lleven ese nombre. Entonces la codicología estudia el libro manuscrito, aunque se trate de un libro del siglo XIX, entra dentro de la codicología. La historia del libro impreso, pues que inicia a mediados del siglo XV y que sigue vigente y no tiene para cuándo, aunque hubiera apocalípticos que a principios del siglo XX dijeran que ya no iba a haber, pero sí va a seguir habiendo. Y la historia ahora del libro electrónico, ¿no? Entonces, pues todos esos son objetos de estudio que nos atañen. Y derivada de la historia del libro, pues está la historia de la edición. ¿Quiénes han hecho esos libros? ¿Con qué técnicas? Este, y siempre estamos en esta doble enfoque entre el libro como objeto material y evidentemente el contenido como germen de ideas, como transmisor de ideas, como transmisor también de cultura, ¿no? Y pues como corolario de todo esto, la historia de la lectura, que se pregunta, pues, quiénes leen, cómo leen, para qué leen, cuáles son las prácticas de lectura, y que está muy asociado, pues, a la difusión de la lectura. Entonces, pues esta es
la línea de investigación que yo cultivo. Normalmente me he movido entre la historia de la edición y la historia del libro. Bueno, la que menos he tratado es la historia de la alfabetización. Ahora, pues, ¿qué entendemos por escritura? ¿No? Y siempre me remito primero que nada a la RAE. Y bueno, pues acción y efecto de escribir, sistema de signos utilizado para escribir, el arte de escribir, y aquí ya nos va conectando un poco más con esta transdisciplina, el arte de escribir, entender a la escritura como un arte, y también pues una carta, documento, ya el resultado, ¿no? La escritura, no tengo escrituras de mi casa, pues no te carta, documento legal o cualquier otro papel escrito, documento público firmado por testigos o sin ellos, por la persona, personas que lo otorgan, de todo lo cual da fe el notario, y obra escrita, ¿no? La escritura de Cervantes, la escritura que hemos usado como más en sentido genérico. Bueno, lo que les quería mostrar con esto es que evidentemente la definición de escritura, salvo esta tercera acepción de arte de escribir, pues digamos que es neutra. Acción y efecto de escribir, sistema de signos utilizado para escribir, no hay una valoración sobre el hecho de escribir, pues es escribir y punto, ¿no? Ni bueno ni mal. Sin embargo, tenemos muchas opiniones que rondan más o menos sobre esta misma idea, esta frase de Borges que es muy famosa, que dice: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Pues aquí, en frases como esta, sí ya hay una valoración muy positiva del libro y por ende de la escritura, ¿no? Aquí ya el libro pues es eso, es una extensión de la memoria y la imaginación, es un instrumento del hombre, pero es el más asombroso de todos, ¿no? Y si el telescopio y el microscopio nos ayudan a ver mejor, pues el libro tendría que ayudarnos a memorizar, a guardar memoria y a imaginar más, ¿no? Entonces, pues es una frase poderosa en ese sentido. Esta otra dice, por ejemplo, el libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba la experiencia del vivir hacia la nada del olvido. Entonces, esta es una definición del libro que nos mueve o nos atañe mucho a los historiadores, ¿no? Porque, o a esta condición de la escritura como posibilidad de guardar memoria, no de memorizar, de guardar memoria, de hacer memoria, de conservar en la memoria lo sucedido, los hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo los guardamos? Pues en la escritura. Y pues en el libro por extensión. Bueno, entonces, hoy en día, todas estas ideas que ustedes tienen acá enumeradas difícilmente son rebatidas, ¿no? La escritura potencia la creatividad, es una herramienta de comunicación, es una herramienta de aprendizaje, es una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico, permite el acceso a la literatura en el más amplio sentido de la palabra, o sea, también a la ciencia. La escritura terapéutica ayuda a expresar y gestionar emociones intensas o difíciles, y la escritura conjura el olvido, ¿no? Entonces, como que cuando uno lee esto, y ahorita voy aclarando hacia dónde voy, cuando uno lee esto, estas son ideas que se derivan un poco de la historia de la cultura escrita. Es decir, cuando nosotros hacemos esta historia, llegamos a todas estas conclusiones, y cuando nos preguntamos por qué estudiar la escritura,
pues encontramos todas estas razones. ¿Por qué querríamos que las nuevas generaciones sigan aprendiendo a escribir y a leer? Pues por esto, ¿no? ¿Por qué batallamos con los estudiantes? Porque escriban bien. Pues porque queremos que sepan comunicarse efectivamente, queremos que sea para ellos una herramienta de aprendizaje, lo mismo que la lectura. Entonces hay un discurso eh, muy sólido y muy extendido sobre los beneficios de la escritura. Y repito, pues, ¿qué estudiamos acá? Pues los usos de esta escritura a través del tiempo. Y cuando nos vamos propiamente a la historia de la cultura escrita, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles han sido esos usos de la escritura? Tan buena es, pues, ¿cuáles han sido esos usos? ¿Para qué la hemos usado? Bueno, el primer uso que el hombre le dio a la escritura, la razón de ser de la escritura, no es ni la sensibilidad, ni la inteligencia, ni el amor, ni los pensamientos sublimes, no. Son usos administrativos y comerciales. Todas las tabletas de arcilla de mesopotámicas tratan sobre mediciones de tierras, recibos de pago, contratos y contabilidad de, de, de la agricultura, ¿no? Que sembré, que coseché, a quién le tengo que pagar, a quién le debo, quién me debe. Ese es el origen de la escritura, un uso mucho más pragmático de todo lo que acabo, de lo que Borges hubiera querido reconocer, ¿no? Luego vinieron los usos jurídicos. El más famoso, hay otros, hay anteriores, pero el más famoso pues es el Código de Hammurabi, que establecía ya normas de comportamiento y castigos aplicados. Y aquí si notan ya subrayé castigos. La estela de más de 2 metros de alto estaba colocada en público. Pues hoy se conserva una, pero había varias iguales que estaban colocadas en diferentes plazas públicas. Eso es algo que los historiadores de la escritura han llamado escrituras expuestas. Cuando una escritura está expuesta en un lugar público para que sea no siempre leída, sino por el significado de que hay algo escrito, que algunos pueden leer, otros no, pero ahí hay algo escrito, hay un mensaje establecido, fijo, ¿no? Porque otra de las características que tiene la escritura es esa capacidad para fijar las cosas, para fijar la memoria, para fijar el pensamiento, para fijar, aquí me debes 15 fanegas de no sé qué, y son 15, ni 13 que me traes, ni 18 que te quiero cobrar, son 15. Entonces, bueno, esta cuestión es importante, que la estela era muy alta y que estaba colocada en público. Esto no significa que todo el mundo la supiera leer. Se calcula, los expertos en historia de la cultura escrita de la Edad Antigua de Mesopotamia calculan que solo el 1% de la población mesopotámica era capaz de leer o de escribir. Pero el resto es capaz de identificar que ahí hay símbolos que no entienden, pero que representan algo, que significan algo. Entonces se le ha entendido también como una maniobra política, de que tiene que ver con la legitimación del poder y con la difusión, pues, de las leyes, ¿no? Entonces primero tenemos los comerciales, después los jurídicos, y como en tercer lugar vino este uso que hoy en día es tan importante para nosotros, que es el de generar, fijar y transmitir conocimiento. Y un ejemplo de los más bellos, de los más emblemáticos, pues es la Biblioteca de Alejandría, que se encontraba junto al museo, que era el lugar donde las musas inspiraban. Entonces era un templo de las musas, y en el museo pues trabajaban quienes escribían. Entonces a mí me parece bellísimo. Quiero pensar que es como un centro de investigación contemporáneo, porque es un lugar donde se escribía, se pensaba y se copiaban los rollos y se conservaba el conocimiento. Entonces era un lugar donde se generaba, se fijaba el conocimiento en los rollos y se transmitía, ¿no? Entonces esta biblioteca pues era
una biblioteca de rollos. El cuarto uso de la escritura pues fue el religioso, y ahí tenemos pues como ejemplo protagónico pues a las tres religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el catolicismo y el islam, las tres con sus... La Torá hasta la fecha la conservan en rollo en las sinagogas, las Biblias manuscritas y el Corán pues también en un principio manuscrito. Hubo mucha reticencia de los musulmanes para imprimir el Corán. El Corán se imprimió ya mucho tiempo después de inventada la imprenta. Bueno, otro de los usos de la escritura es el uso administrativo, ¿no? El uso que el Estado le ha dado a la escritura también para administrar, para los usos jurídicos, o sea, como un poco como resumen de todo esto, están los usos administrativos. Y aquí el ejemplo que mejor conozco, a lo mejor no, creo que sí es uno de los más relevantes, pero seguramente no es el único, pues es el del Imperio Español y el caso de Felipe II, al que le apodaban el rey papelero, porque a diferencia de muchos otros monarcas, él tenía su escritorio y leía y anotaba al margen en las cosas que le llegaban, y toda la administración de las Indias no se puede explicar sin la escritura que iba y que venía, y todos sus mandatos eran escritos. Bueno, después de todo eso, al final casi vienen los usos literarios, ¿no? Ya para imaginar, para la ficción, para inventar, ¿no? Pues ya vienen los usos literarios. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? En resumen, la escritura se usa básicamente para comunicar, para crear, para documentar, es decir, para preservar la memoria. Documentar en el sentido de documento de archivo, pero también en el sentido de una relación geográfica, un libro, un diario. Para persuadir, para convencer. Y podemos concluir así preliminarmente que es una forma de establecer relaciones entre los humanos. O sea, la escritura ha sido tan efectiva porque nos ayuda a establecer relaciones, por supuesto, sincrónicas, pero sobre todo diacrónicas. No necesitamos tener a Cervantes o a Borges o a Hammurabi enfrente para conocerlos un poquito a través de lo que han escrito. Y eso me parece muy importante. O sea, la escritura, bueno, ahorita vuelvo sobre eso, pero pues es sobre todo eso, un circuito de comunicación, pero fija, ¿no? Y es ante todo pues un producto cultural. Bueno, hasta aquí mi versión de la historia de la cultura escrita, hasta que Laila llegara al cuerpo académico. ¿No? Con sus temas provocativos y sugerentes, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, la escritura es algo bueno, como por qué no estudiarla, o neutro en el mejor de los casos. Pero, aquí viene, aquí fue el corrector, yo no puse Benjamín, esto es Bakhtin, digo, Walter Benjamin. No, sí es Benjamin, ¿verdad? Walter Benjamin. No hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo, un documento de barbarie. Y así como el documento no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión de una época a otra, ni tampoco lo están quienes lo perpetúan. Y entonces aquí ya la cosa se pone más interesante. Porque esto que dice Walter Benjamin, lo dice, está en el contexto de una explicación desde el materialismo histórico, por supuesto, diciendo, bueno, las pirámides de Egipto o
cualquier portada arquitectónica, barroca, atrás de cualquier obra que nosotros reconozcamos como un monumento de cultura, pues hay unas relaciones que pueden ser pues bárbaras, salvajes, violentas, ¿no? Entonces, ya no quiere pasar. Bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, entonces otra vez vamos a ver a la RAE, porque como ya introdujimos la otra variable, bueno, ya esto es la cultura escrita, ¿no? Los usos de la escritura, no, que yo estoy acostumbrada a leer en los trabajos de historia de la cultura escrita, pues van sobre eso, sobre los usos administrativos, los usos religiosos, los usos comerciales, los usos jurídicos, por ahí va todo más o menos. Bueno, violencia, cualidad de violento, y esto me llama mucho la atención porque a mí siempre me dijeron que no se podía definir algo con la misma palabra, y aquí digo, ¿qué pasó, no? Pero, ¿en qué quedamos? Pero por otra parte me parece interesante que cualidad de violento, es decir, la primera acepción está usando la violencia como un adjetivo, no como un sustantivo. O sea, como si no existe, como la violencia per se solita, sino la violencia es algo que indica la cualidad de violento, ¿no? Ahora, según la OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Y bueno, aquí subrayé estas palabras que ya me van saltando diciendo cosas, ¿no? El uso del poder, la amenaza contra una persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Pues me pareció una definición amplia que introduce varios aspectos importantes de la violencia. Por otra parte, bueno, leyendo otros textos, encontraba yo como estos elementos frecuentemente usados para definir la violencia, que era la de uso de la fuerza cuando se causa un daño, que tiene que ser intencional, o la intencionalidad, o la existencia, o que presupone un victimario y una víctima, y que es un medio para conseguir un fin, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pero encontré otra definición en un artículo que así, ¿qué es la violencia, no? Es un artículo de 2016, y me gustó esta forma de definirlo. Es una forma de relación social caracterizada por la negación del otro. Ah, caray. Esta sí me dejó pensando más, porque ya habíamos dicho que la escritura es una forma de relacionarse. Entonces por ahí digo, entonces a lo mejor hay más nexos, más conexiones, más formas de intentar hacer la relación entre escritura y violencia, de lo que yo pensaba así de forma muy evidente, ¿no? Pero luego me quedé pensando en esto que ya les decía. Pues entonces la escritura por sí misma no es violenta. No es violenta porque cuando uno escribe, aquí aquí el esquema que les puse, no encontré uno escrito, ¿no? Sino hace alusión a un mensaje hablado, hasta tiene ahí su
amplificador. Pero bueno, el esquema de comunicación, ya sea oral o escrita, siempre va a ser este. Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. De hecho, debo decirles que la historia de la cultura escrita tiene como una de sus metodologías más importantes este mensaje, perdón, este esquema, claro, complejizado por Robert Darnton en un artículo muy célebre que usamos muchísimo que se llama ¿Qué es la historia del libro? Y entonces ahí él lo que dice es que pues la historia del libro se puede estudiar, la historia del libro, la historia de la edición, la historia de la escritura, la historia de la lectura, etcétera. Se puede estudiar pensando en los productores, en los autores, es decir, en el emisor, quien produce el mensaje, en su contexto, con sus influencias, etcétera. Todo lo complejizado que ustedes quieran, pero preguntarnos por el momento de la producción del mensaje, el mensaje mismo, y la recepción, es decir, el lector. Y por eso si hacemos historia de la escritura, hacemos historia de la lectura. Cuando hacemos historia de la lectura, estamos también regresando a la historia de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, la escritura supone siempre la existencia de un lector. Esto supone el reconocimiento del otro. O sea, yo escribo, aunque sea para mí mismo, pero entonces yo ya estoy en la figura del lector y ya estoy escribiendo para alguien. Sin embargo, si esto me lleva a afirmar que entonces la escritura, como la definición de la RAE dice, es como neutra, ¿no? Sin embargo, pues sí hay una relación importante entre violencia y escritura. Y entonces otra vez esto me lleva a hablar a los usos violentos de la escritura. Es decir, es en el uso, es en la práctica, es en el comportamiento, ¿no? Donde podemos ver esta relación. ¿Cuál es la primera que encuentro? Pues diciendo, bueno, si la historia de la cultura escrita se pregunta por la alfabetización, la primera que sí que han tratado algunos historiadores de la historia de la cultura escrita es la violencia en el aprendizaje, ¿no? El famoso adagio de la letra con sangre entra. Incluso hay en las fuentes de época hemos encontrado que se le llame al maestro domador, lo cual me pareció fortísimo, ¿no? A veces dan ganas. A veces dan ganas, pero pues no tendría que ser, ¿no? Concebirnos así. Pues sí está muy documentado métodos sádicos, métodos violentos para la enseñanza. Aquí había yo puesto para el aprendizaje, pero luego me corregía a mí misma y dije, pues no, no es para el aprendizaje, es para la enseñanza. Los castigos corporales también están ampliamente documentados por esta historia de la cultura escrita. Por ejemplo, en las escuelas griegas sabemos que usaban cueros duros y colas de buey para azotar a los niños. Y yo misma me estremecí cuando en un inventario del Colegio Jesuita de Durango encontré entre los enseres que había en el salón de clases unas orejas de burro. Así de 3 orejas de burro. Pues era la diadema con las orejas de burro pues en un cartón, en un cuero, yo qué sé. Pues el niño se ponía la oreja del burro y ya, atrás, ¿no? Entonces, pues sí, si nos preguntamos, por supuesto que hay indicios de esta forma violenta de aprender a escribir o a leer. Y luego, pues de hecho, hoy en día hay una fuerte crítica a la escuela y a la universidad como una institución violenta, como una institución que es un lugar de diferentes tipos de violencias. Entonces, pues yo creo que por ahí tenemos muchas cosas que pensar. Otra forma
si la escritura y la violencia son formas de relacionarse, también me llevó a pensar a la escritura y a la exclusión. Esta me parece una de las formas también muy violentas. La exclusión por género, también el ejemplo que me vino a la cabeza que me parece muy fuerte, pues es el de Malala Yousafzai, que toda su lucha pues es por la alfabetización de las mujeres. Hace poco tuve oportunidad de participar en un evento sobre género y escritura y lectura. Eh, y bueno, entre las cosas que se afirmaron ahí con mucha contundencia es que el acceso a la escritura está en la base de muchas otras formas de desigualdad y de discriminación y de violencia de género. Es increíble, por supuesto los números se han achicado afortunadamente, ojalá que así sea, que la tendencia no se revierta, pero es innegable que incluso hoy en nuestro país los índices de alfabetización son ligeramente mayores en hombres que en mujeres, o sea, todavía hay una diferencia. Y está totalmente comprobado que el acceso a la escritura, a la lectura, a la educación, está en la base de muchas otras formas de discriminar y de violentar a las mujeres. Si no pueden estudiar, si no pueden leer, si no pueden escribir, muchísimo más difícil que puedan revertir su situación. Otra cuestión violenta, que es la exclusión social, como exclusión educativa o al revés, si lo queremos leer al revés, ¿no? Aquí encontré no es que la haya encontrado, bueno, sí la encontré, pero no en este momento, ya tenía yo esta fotografía, está en el archivo del Poder Ejecutivo del Estado de México, y es un expediente sobre este momento de los años 20, 30, que se empiezan a abrir escuelas y el gobierno pues está muy contento repartiendo libros y claramente, bueno, pues la población que está ahí es indígena, las mujeres atrás observando, el que está recibiendo su libro es el niño. Se lo está dando pues una autoridad del Estado de México, ¿no? Como entregándole todo el acceso a la civilización y a la cultura. Entonces me parece una fotografía pues muy que expresa esto que les quiero decir, ¿no? Aquí hay una violencia que implica, una exclusión que implica violencias. Luego está otra, escrituras hegemónicas. Si bien hay mucho tipo de escrituras, hay unas escrituras que han triunfado sobre otras, ¿no? Si bien está todo este debate, si es una escritura y hay muchas razones para decir que propiamente escritura no es, pero otras formas de registro como la semasiográfica de los códices mesoamericanos, pues sucumbió, aunque en algún momento coexistieron los mismos documentos, al final sucumbió. Una forma de expresión, una forma de escritura violentó tanto a la otra que la destruyó, que la negó. Y en el mismo sentido de que hay escrituras hegemónicas, pues hay escrituras marginales, ¿no? También escrituras al margen, como es el graffiti, que es marginal en dos sentidos. Es marginal en un sentido social, porque quienes han hecho historia del graffiti contemporáneo, porque graffiti siempre ha habido, o sea, en la Roma antigua ya había graffiti, pues han mostrado la relación entre cuando se empiezan a alfabetizar grupos sociales marginales que llevaban siglos y hasta milenios excluidos del acceso a la escritura,
esos grupos marginales en sus contextos marginales, usando la escritura con estas competencias gráficas eh, que no son las ortodoxas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos también esta otra forma de exclusión. Bueno, otra de las formas que me parece más evidentes de que puede ser usada la escritura como violenta o para violentar es la escritura y la opinión pública. Diversos autores han mostrado cómo el concepto de opinión pública pues empieza a gestar sobre todo en el siglo XIX, aunque hay algunos elementos que empiezan a aparecer en los siglos anteriores, pero ya como opinión pública propiamente dicha, pues en el siglo XIX. Y bueno, los antecedentes están en los panfletos o pasquines de la Edad Moderna, que ya buscaban difamar, que al obispo Palafox, que a Guillén de Lampard, que en fin, o sea, a diferentes personajes, hay muchos ejemplos, son los que me vienen a la cabeza, y el periodismo ya propiamente dicho en el siglo XIX. Y entonces pues ya aquí le sumamos las redes sociales y las narcomantas actuales. Hablando del periodismo, pues una relación muy evidente entre violencia y escritura pues sería la nota roja, ¿no? Si les soy honesta, cuando propuse el tema yo dije pues o la nota roja o las narcomantas, pero sí me parecía necesario incluso para tener yo claro cómo poder abordar esto en una segunda emisión del seminario o simplemente por seguir, porque en verdad lo agradezco porque me doy cuenta de que en la historia de la cultura escrita, o me di cuenta, pues priva esta noción un tanto idealizada de la escritura y de la lectura, benévola, civilizatoria, etcétera, ¿no? Entonces, no hace falta rascarle mucho para darse cuenta que también hay unos usos muy violentos de la escritura, como los que hemos estado comentando, y el caso de la nota roja, pues es uno de los más evidentes, ¿no? Hoy en día, pues el ciberbullying, ¿no? Esa forma de relacionarse violentamente con estas nuevas formas de escritura digitales, mediatizadas por esto. Y las narcomantas, ¿no? Que son también, evidentemente, la aparición de una narcomanta es violenta, violenta a la comunidad, amenaza, no sé si difame o no, pero también está con la intención de agredir. Hay análisis muy interesantes sobre las narcomantas, muchos de ellos desde la sociología, desde la psicología. Y yo aquí quise poner, porque además pues uno googlea narcomantas y yo digo, madre mía, es que de verdad sale por cientos. Y entonces sí que se podría hacer un ejercicio de clasificación, de jerarquización, un estudio más formal, utilizando las técnicas de la historia de la cultura escrita, las metodologías de la historia de la cultura escrita. Pero bueno, aquí solamente quiero resaltar que las hay manuscritas y en tela y en cartulinas, y las hay mandadas a hacer de imprenta, de esta así, me imprimes la foto, pero no se ve bien, pero agrándale, y quiero letras, y quiero el título centrado y con letras rojas, ¿no? Entonces hay diseño, hay diseño gráfico aquí, en las dos, incluso también en la otra. Así que bueno, claro que se podrían estudiar, pero bueno, en este momento yo sentía que necesitaba poner todo esto como en orden antes de llegar a analizar ya estos objetos que son
pues que hacen evidente la relación entre escritura y violencia. Bueno, concluyendo, ¿a qué llegaría yo? Pues a esto, a que toda práctica de escritura conlleva implícitas relaciones de poder que pueden ser o no violentas. Es decir, tanto desde el aprendizaje como toda la relación entre autores y lectores, ¿no? Toda esta discusión de la rebelión del lector y ahora el lector es el mero mero. Pues creo que en el fondo aquí habría que usar más a Foucault para aproximarnos a todo esto, pero bueno, me quedo con esta conclusión. En realidad la escritura, habíamos dicho, son relaciones entre dos personas y por eso, simple hecho, pues las podemos entender como relaciones de poder y pueden ser o no violentas, pero la violencia no está exenta en la escritura, o sea, tampoco está siempre, pero vamos, sí sucede. Entonces, además de todo eso que dijimos que servía la escritura para comunicar, para persuadir, etcétera, pues también comunicar, pero también ofensas y difamaciones, ¿no? No solamente pensamientos sublimes, para sobajar, para humillar, para controlar, para dominar, para documentar. Y cuando documentamos a veces ocultamos o tergiversamos la memoria. Entonces, pues ahí también estaríamos hablando de violencia. Para amenazar, bueno, esto quedó clarísimo con las narcomantas. Casi todas ellas, pues el propósito es amenazar, si no es a alguien directo, pues sí hay una amenaza velada o implícita en su mera aparición. Y la escritura también se usa para callar, para legitimar y construir poder simbólico, así como hacía Hammurabi, pero lo mismo pasa con las narcomantas, por ejemplo, y para disciplinar, ¿no? Así que bueno, pues esas fueron mis reflexiones. Gracias por la invitación y bueno, pues escucharlos. Muchas gracias.